El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VisTV 45 y 1045. Ayer se dijo que no se explica cómo se sigue manteniendo un contrato con una compañía que opera el sistema de semáforo y manejo de la comunicación interna, siendo un contrato que supuestamente estaba suspendido, pero sigue operando. Esto es muy peligroso porque recuérdese que detrás de todo esto hay una ley de creación del DNI, nuevo DNI, que ha sido denunciado como un aparato de espionaje desde el gobierno. Si es así, el tema es delicado, muy delicado, porque estaríamos volviendo a la era de Trujillo, cuando había un sistema de cariezaje que operaba desde el Palacio Nacional o anexo al Palacio Nacional, pero era directamente desde el despacho de Trujillo. Lo manejaba Johnny Aves García. Ahora no se sabe quién maneja este aparato de cariezaje que está adscrito al Palacio también, porque el DNI es lo que fue el SIN en su tiempo. Ayer Leonel Fernández dijo que desde el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el Intran, y la empresa que administra el servicio de semáforo de Santo Domingo, el Transcore Latam, opera una red de corrupción y espionaje a teléfonos móviles. El exmandatario denunció que, a pesar de la anulación del contrato con Transcore Latam en el 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas, la DGSP, debido a graves irregularidades, la empresa continuó operando bajo circunstancias poco claras, lo que ha derivado en serios problemas de gestión, como el apagón de la red semafórica en el Distrito Nacional. Y dice Leonel que es inaceptable que las cámaras en intersecciones estratégicas no solo identifiquen vehículos, sino también teléfonos móviles, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la privacidad. Esto lo dijo Leonel ayer en el reencuentro semanal denominado La Voz del Pueblo, que es una rueda de prensa en el cual el exmandatario intercambia con los periodistas de todos los medios. Allí también el dirigente de la Fuerza del Pueblo también señaló que algunas de las intersecciones con cámaras, como la avenida Winston Churchill, supuestamente están conectadas con redes privadas de fibra óptica que podrían estar facilitando la transferencia de datos personales hacia manos de empresas no reguladas en el país. Esta situación, dijo, expone a los ciudadanos a un riesgo mayor, pues los dispositivos podrían ser utilizados para vigilar a la población en general, incluso a altos funcionarios del gobierno. Además, el presidente de la Fuerza del Pueblo, la AFP, recordó que en el 2024 se descubrieron emisiones de radiofrecuencias no autorizadas desde edificios controlados por el Intran,
las cuales podrían estar siendo utilizadas para identificar la ubicación de las personas a través de sus teléfonos móviles, una práctica que calificó como flagrante violación de la privacidad. Y dice, ¿qué tipo de operaciones clandestinas se están llevando a cabo bajo el amparo del Estado? Este es un asunto de seguridad nacional, afirmó con preocupación el líder político. Fernández también puso en el centro del debate la posibilidad de que esta misma red de vigilancia pudiera estar involucrada en futuros proyectos estatales. Y esto es lo más delicado del tema. Futuros proyectos estatales como la renovación de la cédula de identidad o la implementación del pasaporte biométrico electrónico. Es decir, que podríamos estar siendo expuestos a que información confidencial estratégica ya vaya a manos privadas y sectores no identificados puedan tener todos los datos personales, no solamente el teléfono, sino hasta el tipo de sangre de cualquier persona. No sabemos el alcance de esto porque podría darse para la extorsión, el chantaje y el espionaje personal. Aquí salió hoy en la prensa algo que debería poner a pensar a los sectores económicos. El Banco Mundial afirma que los motores del excepcional crecimiento de la República Dominicana están llegando a su límite debido al bajo crecimiento de la productividad en los últimos años, un insuficiente capital humano para atender las necesidades del sector empresarial, posibles desastres relacionados con el cambio climático, distorsiones en mercados claves, incluyendo la asignación poco eficiente de las exenciones fiscales. En realidad el reporte no es nuevo, pues data de abril de este año, previo a las nuevas gestiones de gobierno, pero explica que a pesar del crecimiento del Producto Interno Bruto, hay sectores que no han logrado generar empleos de calidad. Sobre el comportamiento de precios explica que las altas tasas de inflación en el 2022 y el 2023 afectaron a los medios de subsistencia de la población, principalmente los más vulnerables. En consecuencia, diga esto, es necesario mejorar el acceso a bienes y servicios básicos de calidad en educación, salud, agua y electricidad que ayuden a expandir las oportunidades económicas, aumentar la movilidad económica y proteger a los sectores vulnerables. El informe dice que durante las dos últimas décadas, el reporte de República Dominicana ha sido una de las economías de más amplio crecimiento en la región debido a una combinación de reformas estructurales orientadas al mercado a principios de la década de los 90 y condiciones externas favorables que apoyaron el crecimiento económico. También cita a la política monetaria y fiscal prudente aplicada en el país como el factor que contribuyó a la estabilidad macroeconómica. También señala el banco que la economía creció un 2.5 en el 2003 y se espera un crecimiento del 5.1% este 2024, impulsado por los efectos retardados de la flexibilización de la política monetaria y el aumento de la inversión pública. La tasa de pobreza de ingresos medio alto de $6.85 per cápita por día en moneda del 2017 se estima en el 2019 en el 19%, por debajo del 20% observado en el 2019, previo a la pandemia. El gobierno ha mostrado un fuerte compromiso para tratar los desafíos de larga data que plantea el sector eléctrico a través de un paquete integral de reformas, pero todavía quedan retos como ampliar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el sector, continuar con la diversificación de la matriz energética, incluyendo fuentes de energía menos contaminantes y aumentar el acceso a energía confiable y asequible. Será clave también la mejora del entorno para apoyar el desarrollo competitivo de inversiones en energías renovables lideradas por el sector privado. Dice el Banco Mundial que más del 40% de los dominicanos viven en condiciones vulnerables
y están en riesgo de caer en la pobreza debido a los impactos relacionados con el clima y las crisis económicas. Señala también las brechas de género en los empleos y salarios, vidas laborables más cortas y mayores empleos y roles no remunerados que contribuyen a una mayor incidencia de pobreza entre las mujeres. La institución dice que el cambio climático ha intensificado la exposición a desastres naturales, lo que podría incrementar los pasivos fiscales contingentes debido al bajo grado de protección financiera del país frente a estos riesgos. Efectos adversos ponen cada vez más en relieve la necesidad crítica de contar con una acción acelerada que fortalezca la resiliencia y la adaptación del país de una manera inclusiva. El Banco Mundial dice en su documento que de cara al futuro y para tener crecimiento inclusivo, República Dominicana requerirá un mayor aumento en la productividad a través de la implementación de reformas para fortalecer las reservas fiscales, el capital humano, la competitividad, la innovación, tecnología verde, la eficiencia en el gasto público y la resiliencia frente a eventos climáticos. Asimismo, estos cambios deberían ir de la mano de mejoras en las regulaciones del mercado laboral y los sistemas de protección social. Es decir, las tareas que están por delante son bastante pesadas y diversas y simultáneas. Aquí no se señala qué tiene que hacer, sino qué hay que hacer. Y aquí hay una nota internacional que nos alerta. La Policía Estatal de Ohio ayudará a proteger las escuelas de la ciudad de Springfield, que se encuentran en el centro de un revuelo político sobre los migrantes haitianos, anunció el gobernador de Ohio el lunes, mientras que funcionarios locales cancelaron una celebración anual de la diversidad cultural a raíz de las escuelas sobre las afirmaciones del expresidente Donald Trump de que los migrantes haitianos estarían comiéndose las mascotas de los ciudadanos. El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, ha denunciado los rumores desmentidos que se extendieron por Internet antes de que Trump los amplificara en el debate presidencial de la semana pasada y ha dicho que no hay pruebas de lo que afirmara Trump. En una entrevista de prensa en Springfield el lunes, dijo que docenas de miembros de la patrulla de caminos de Ohio estarán emplazados en las escuelas de la ciudad a partir de hoy, tras una serie de amenazas en toda la urbe, revisando cada edificio todas las mañanas antes de la llegada de los profesores y los estudiantes. También se han colocado cámaras de seguridad en puntos estratégicos de Springfield y un perro detector de bombas estará en la ciudad disponibles 24 horas al día. Ya usted ve el impacto que ha tenido esa denuncia irresponsable de Donald Trump, que ha puesto a la población en ascuas, llena de miedo, y a las autoridades a gastar recursos, distraer recursos de un lado para aplicarlo a otro. El ayuntamiento de Springfield, varias escuelas y las oficinas estatales de vehículos de motor en la ciudad se vieron obligados a evacuar a la gente la semana pasada después de recibir amenazas de bomba que eran falsas. En los últimos días se han producido al menos 33 amenazas de bomba, todas ellas falsas, dijo DeWine. Dijo que algunas de estas amenazas procedían del extranjero, pero se negó a nombrar desde qué país fueron enviadas. La gente que hace esto lo hace para sembrar discordia en nuestra comunidad, afirmó Andy Wilson, director del Departamento de Seguridad Pública de Ohio. No podemos permitir que lo hagan, no podemos permitirlo, tenemos que seguir prestando los servicios que esperan los ciudadanos de Springfield y del condado Clark. Esta es la realidad de Ohio después del irresponsable discurso de Trump. Y por cierto, Trump parece que ha contratado un tema musical de Cuco Baloy para su campaña electoral. Todavía Cuco Baloy dice que él no sabe eh, cómo llegó esto. Normalmente esto no involucra directamente al autor o al dueño de la marca,
porque esto se maneja a través de lo que comercializan el tema. Pero vamos a ver cómo reacciona la investigación que debe proceder, que debe hacer Tuco Baloy, porque Mariana, que mala eres, ahora es Kamala en la campaña electoral de Estados Unidos. Voy a hacer una pausa y vengo en un momentito. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Amigos, tengo en línea a Quiterio Cedeño porque ha llegado el momento del turismo en Freites y su gente. Manuel, ¿me está oyendo, Manolo? Sí, te oigo bien. Ok, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Manolo, eh, se ha establecido una nueva ruta religiosa o se ha reconocido y se hace se marca y se ensancha, digamos, el atractivo de la zona alrededor de las festividades religiosas en torno a la Virgen de la Altagracia. Yo quisiera que tú nos explicaras qué significado tiene eso dentro del contexto de Higüey y, si se quiere, de la programación de los viajes turísticos en la República Dominicana. Bueno, gracias, Alfredo. Fíjate, yo soy de Higüey. Por mi experiencia de viaje, sé que lo- lo- los edificios coloniales, las iglesias, los palacios, las grandes construcciones del siglo XVI, del siglo XV, XVI, XVII, atraen el turismo. Y no es diferente con las iglesias de la ciudad de Santo Domingo, las iglesias coloniales, y las iglesias coloniales eh, que existen en el país y que también están presentes en el este. En el caso de Higüey, dos, y en el Ceibo, una. Son iglesias coloniales. El caso de Higüey tiene más notoriedad porque la de Higüey nace como, como, como parte, la semilla que sembró Nicolás de Obando en 1505, creando la comunidad de Higüey, la villa de Higüey, Salvador de Higüey, que en 1506 tuvo su primera iglesia de madera techada de cana. En 1512 fue convertida en parroquia y en 1569 se inició la construcción del, del, del templo que existe hoy, 1569, que tiene una larga historia, porque fue dedicado a Nuestra Señora de Gracia, y ya un siglo después había ganado fama porque era una virgen milagrosa, y fue evolucionando el nombre de Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora de Alta Gracia. Entonces se escribía así separado, no como ahora, de Alta Gracia. Y eh, realmente llegó a tener tanta peregrinación que había, históricamente se registró la existencia de bohíos, de un bohío dedicado para alojar los peregrinos, y una casa que estaba cerca de la iglesia para alojar los peregrinos. Y al lado de la iglesia estaba vamos a decir, el acueducto de la ciudad, el pozo donde sacaban agua, los vecinos sacaban el agua para abastecerse. Entonces, ya en 1728, en el siglo XVIII, la historia recoge que existía el cuadro que hoy se venera de la Virgen de la Alta Gracia, con un retablo dorado, con una corona de oro y perlas y esmeraldas. ¿De dónde venía eso? De los donativos que hacían las personas en agradecimiento a esa, para engalanar la iglesia y esa virgen, en agradecimiento a los favores que hacían. Es decir, una historia que atrae, porque hay no solo una historia que está en un libro, es una historia que está registrada
que tiene como base un edificio colonial de 1600, o sea, del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Pero eso no lo sabe la gente. La gente va a Higüey a la basílica. No, no, oye, no, no. No. O sea, la peregrinación a Higüey comenzaron en el siglo XVI. En el siglo XVI ya habían peregrinaciones, en el siglo XVII ya iban peregrinos de otras islas, de Puerto Rico, de Cuba, por la fama de los milagros que hacía la Virgen, a quienes le acudían a ella. Y habían donaciones y los hacendados, la gente que tenía riqueza en la zona, aportaba. Y cuando la iglesia, los terremotos afectaron ese santuario, la gente aportaba el dinero para reconstruirlo, para arreglarlo. ¿No? Entonces, es una tradición. Incluso ya en el siglo XIX, 18, 19, ya venían incluso, cada vez era mayor las peregrinaciones que venían incluso de Haití. Y cómo los nacionales haitianos que se sumaron a los centrales azucareros del este, cómo celebraban el Día de la Virgen, que es el 21 de enero, y se sumaban. Y eso lo viví yo en los años 60, cuando estaba en Higüey, que era un muchacho. Entonces, lo que ocurre es que para, para además de las playas, las buenas playas que tiene la zona, las iglesias coloniales, principalmente la de Higüey, es un atractivo. Y después, más aún, después que se hizo el concurso en 1947 para la construcción de una basílica moderna dedicada a la Virgen de Altagracia, que se construyó exactamente en línea recta, en la calle, donde terminaba la calle, en el solar, donde terminaba la calle que nacía en la iglesia antigua, 600 y tantos metros de distancia. Y era una comunidad pequeña de 10.000, 11.000 habitantes. En el censo del 70 tenía 21.000 habitantes, 70. Entonces, eso se convirtió en un lugar de peregrinación de los dominicanos, de haitianos y de gente que venía de las islas cercanas y dominicanos que vivían en Estados Unidos, que venían a agradecer a la Virgen por sus milagros y su protección. En el 47 se hizo el concurso, en el 54 en el 71 se inauguró. No, Perdóname, déjame decirte que cuando yo era niño, hacían la recepción de los óvulos a favor de la basílica. Es decir, fue una catedral que se construyó con el donativo popular. bueno, la basílica la comenzó Trujillo, pero Trujillo en el 47 hizo el concurso. En el 54 se declara la Virgen Protectora de la República Dominicana, eh, pero y se da el primer Picasso. 54, en el 47 el concurso, y en el 54 se inicia el primer Picasso, está Trujillo vivo. 9 años después es una obra fenomenal que ahora a lo mejor la construían en 3, 4 años, pero en esa época estamos hablando de los años 40, 50. Ese monumento grandioso que se construyó, ese arco, eso tomó años. Incluso yo lo vi, yo iba al colegio de La Salle, le pasaba por el lado y vi cómo se fue construyendo ese arco, Sí, ¿qué pasó? ¿no? Sigue viendo mi imagen, porque aquí se cayó. No, no está bien, yo te sigo viendo. Ok, entonces, eh, ¿qué ocurre? La basílica le dio un empuje, porque ya no era solo la religiosidad, era también la grandiosidad de esa catedral. La grandiosidad de esa catedral
que se terminó, se inauguró finalmente, la inauguró Balaguer en el 71. Nunca olvido la frase de Monseñor Pepén, que fue siempre un obispo de avanzada, un obispo crítico, y que le dijo en su discurso a Balaguer sentado a su lado, le dijo: ahora que hemos construido una casa para la Virgen de Altagracia, convirtamos nuestro país en una casa en la que podamos vivir en paz todos los dominicanos. Eso fue un mensaje. Sí. Eso yo ¿En creo que qué le momento? valió, Sí. yo creo que le valió el castigo de que le robaran la Virgen. Oye, tú sabes que te acuerdas que se robaron el cuadro de la Virgen y apareció en Santo Domingo. Y Sí. nunca finalmente se juzgó a lo que se puesto ladrones y nada de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Es el viejo templo y el moderno templo, uno de los templos católicos más modernos de la región del Caribe, más grandioso. Es un arco que con en el que hay montado un carrillón con 45 campanas, donde hay en esa basílica el retablo donde está el cuadro de la Virgen, el cuadro milagroso, como decimos en Guyano, la Virgen. Lo diseñó y lo esculpió Raventós, un tan reconocido eh, artista español que se trazó en República Ese Dominicana. era Juan. Ese era un Y afgano que nació en España. bueno, y los murales que están en los laterales son de Bebela Zanetti, un pintor reconocido mundialmente. Cuando yo era muchacho, a mí me dijeron: ahí hay un loco pintando la basílica. Y yo entraba y me sentaba a disfrutar de ese señor ahí enganchado en unos tramos de hierro y tal cosa, pintando esos murales. Fui testigo de eso. Y cuando terminó, yo iba a ver eso, porque son murales bellísimos que llenan un espacio, el cuadro, el retablo del cuadro, el arco grandioso de 8.000 metros, es el edificio más alto de toda la región este del país. Sus campanas se oyen kilómetros. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando cae el sol por la tarde, esos rayos dorados crean una imagen bellísima pasando por el arco de la basílica, iluminando la basílica. Entonces, eso se ha convertido en un lugar hermoso para los turistas que ven el viejo templo de 1700, terminado de construir en 1700, y ven el moderno templo construido en 1900, inaugurado en 1931, que fue diseñado, eh, el diseño fue escogido en un concurso internacional. Y hay toda una historia en torno a eso. Entonces, los guías le explican a los turistas eso. Y eso se ha convertido. Ahora, ¿qué ocurrió ahora? Que se decidió convertir la calle San Dionisio, la vieja iglesia está dedicada a San Dionisio, y la calle que va del viejo templo a la basílica se llama San Dionisio. En esa calle se construyeron los primeros edificios gubernamentales, se amplió y se construyeron, Balaguer construyó los primeros edificios gubernamentales, la gobernación, el ayuntamiento, el correo, el edificio de oficinas públicas de Higüey, y es una calle más ancha que las estrechas calles, antiguas calles del centro histórico de Higüey, y se decidió convertirla en una vía sacra, colocando las estaciones del Calvario, de los misterios gozosos y dolorosos de la Virgen de Altagracia, que son parte del Santo Rosario, que fueron donadas por la Sociedad Nuestra Dominicana. Es una bellísima. Yo creo que a esa calle solo le falta sembrar, llenarla, trasplantar naranjos, porque la historia popular dice que el cuadro que está en la basílica, que antes estaba
en la iglesia de San Dionisio hasta 1971. Estaba en la iglesia, no, no 1977 creo que fue, no 71. Estaba en la iglesia de San Dionisio. Ese cuadro, esa imagen apareció en una mata de naranjo que está detrás, en un lugar cerrado que se ve a través de las rejas en la parte trasera del templo de San Dionisio. Entonces yo digo, si la historia dice, habla de que la Virgen apareció, el cuadro de la Virgen apareció donde está el naranjo, pues entonces había que llenar esa calle de naranjo y transportarlo grande para que no esperar que crezcan, ya grandes para que engalanen la calle. Realmente para los higüeyanos es un gran regalo y para los turistas es un atractivo interesante porque es una historia interesante para los que creen y para los que no creen. No, Y Quiterio, para los amantes, es un atractivo de querer conocer un elemento turístico, un elemento histórico, un elemento religioso. Quiterio, vamos a seguir hablando de Higüey porque tengo algo sobre esa misma área para una proyección futura. Quiterio, muchas gracias por tu participación, mi hermano. igual es mi pasión cuando tú quieras. Bye bye, adelante. Freites y su gente por la nota 95.7. No importa lo que digan, que rechacen el cambio climático o no, siempre lo ponen como una variable en los foros internacionales, en las observaciones de los organismos y las previsiones estratégicas. Pero cuando se habla del cambio climático, los cambios, la población no sabe qué es lo que tiene que hacer para que esto sea reversible, amainable o previsible. No sabemos. Esto es como un llamado, eh, una advertencia que no aterriza, que no tiene como para nosotros, que no tiene eh, un uso. Es más bien una cuestión de, de información global. Y entonces quienes deben tomar las previsiones son las autoridades. Yo creo que el asunto del cambio climático debía ser un tema que se use, que se aplique y se desarrolle hasta en las escuelas. De que sea un tema de información desde la infancia, porque lo del cambio climático no es un tema que se va a terminar mañana ni pasado. ¿Cuáles son los alcances del cambio climático? Porque no es lo mismo el polo norte que el polo sur. Es lo mismo países chiquitos que países grandes. Esto puede establecer costos en la inversión pública para prevenirla. Realmente no sabemos cuando hablamos de cambio climático, lo único que nos viene a la cabeza es no usar el plástico. Para la población, lo que está acelerando el cambio climático es el uso abusivo del plástico, pero tampoco se toman medidas para cambiarlo. No se parte de decisiones profundas. ¿Qué es el cambio climático? Pregunto yo y quién me responde. Es el plástico, es el estilo de vida, es el consumo intensivo de los recursos estratégicos, es el mal uso del agua, el derroche. Eh, Son los fenómenos naturales porque los ciclones siempre han ocurrido, eso es parte de la misma existencia de la Tierra. Los aires calientes que empujan los aires fríos y da la vuelta al globo y seguimos lo mismo. Es una renovación de los dos aspectos
de la existencia, aire caliente, aire frío. Entonces, realmente, señores, yo no sé qué hacer, no sé qué decir, pero el cambio climático es un tema que está presente en todos los proyectos de desarrollo, en todos los proyectos de inversión pública y nos imaginamos que debía ser una preocupación cotidiana y una inversión sistemática de parte de las autoridades. Voy a hacer una pausa y vengo con Víctor Rosario. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Don Alfredo Freites y todos los amigos que nos acompañan siempre en esta consulta de negocios. Alfredo, yo tengo un tema que sé que es de esos temas que a ti te gustan. Y es, en el país tenemos mucha gente que le encanta emprender negocios, como emprendedores individuales o empresas ya formadas que deciden abrir nuevos negocios, nuevas sucursales. Y hoy yo quiero que hablemos sobre cómo una buena investigación de mercado nos puede dar luz de la factibilidad o no de tú abrir un negocio nuevo o una sucursal nueva de tu negocio. Porque muchas veces nos abocamos a abrir un negocio, invertimos millones de pesos en habilitar un local, en llenarlo de mercancía, contratar personal, para después, a los 6 meses, 7 meses, darnos cuenta que ese negocio no arrancó y que no era factible. Y eso es muy común en muchos negocios que se inician a partir, digamos, de una idea o de que el propietario o los dueños entiende que va a ser factible, o peor aún, de que a veces yo veo que en esa zona hay un negocio que le está yendo muy bien y yo entiendo que automáticamente si yo coloco el mío, me va a ir igual de bien como le está yendo al otro. Entonces, Víctor, permíteme preguntarte algo. ¿Una sucursal tiene que cumplir todos los trámites de un negocio nuevo? desde el punto de vista de una investigación de mercado, sí, con algunos elementos a favor que tiene una sucursal, porque ya la sucursal trae consigo una marca, un nombre, un reconocimiento, pero tú haces un estudio exactamente igual, porque tú tienes que ver si hay mercado. Es decir, no, ¿por qué? El hecho de que yo tenga un nombre reconocido no significa de que ese nombre de negocio reconocido en un lugar determinado sea factible. ¿Por qué? Porque tú tienes que analizar muchas variables y voy a irte quizás tocando algunas de esas variables que tenemos que analizar en un buen estudio de mercado para tú abrir un negocio o abrir una sucursal. Es primero analizar la zona, validar si en la zona es necesario, hay una demanda de ese tipo de negocio. Y más importante, si hay una demanda insatisfecha, porque ese es otro aspecto importante. Yo tengo que analizar y ver cuál es el radio de acción que tiene mi negocio. Y ahí te voy a explicar algunos aspectos. Hay negocios cuyo radio de acción es relativamente limitado. Es decir, una farmacia, un supermercado, una tienda de ropa, tienen un radio de acción limitado, porque probablemente si tú vives en Naco, en Piantini, tú no vas a salir a comprar a una farmacia, a un colmado que está en el millón. Una cosa es que un día, porque tú estás moviéndote en el millón o tengas un familiar, un amigo, tú te detengas a comprar en ese negocio. Sin embargo, la naturaleza del producto que tú vendes tiene un radio geográfico particular y ahí empezamos. Hay otros negocios que no. Probablemente, si yo voy a comprar un vehículo, que es una compra que tú no haces todos los días, tú estás dispuesto a moverte un espacio mucho mayor. Ahora, hay productos que tú lo compras en tu entorno y aquí entra otro aspecto clave, estudiar.
El público meta de este negocio es el público que vive o que transita en la zona o que está circunstancialmente en determinados días de la semana. Y ahí entro en algo que pasa mucho en el polígono central del Distrito Nacional. Fíjate que el polígono central se ha ido caracterizando por concentrar grandes torres corporativas, muchos espacios de oficina, muchos call centers, muchos centros comerciales. Eso genera un gran flujo de personas que no viven en el polígono central, que sin embargo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana, 5, 6, 7 de la noche, de manera fija, están en la zona. Entonces, yo puedo tener un público transitorio en una zona determinada que se convierte en el mercado meta de mi negocio como tal. Entonces, puede ser, y vámonos a poner un ejemplo imaginario. Yo quiero un negocio de comida para ponerlo en Piantini. A primera instancia, tú puedes pensar que ese negocio de comida de Piantini está dirigido a un público AB, que es el público que normalmente vive en Piantini, pero puede ser que no, que yo tenga una oportunidad de un negocio de comida para las personas que trabajan en Piantini y que pertenecen a un nivel socioeconómico medio, lo que llamamos clase C, C menos. ¿Por qué? Porque ese público tiene que comer, pero probablemente su ingreso no le permite comer en los restaurantes que están dirigidos al público ya de más alto nivel de la zona. Entonces, yo estoy viendo una factibilidad de otra naturaleza de negocio para ese público. Y te podría sorprender, en Piantini hay unas cafeterías tipo comedores que están en el centro de Piantini y que probablemente mucha gente que vive en Piantini ni cuenta se da. Sí, yo fui a una casualmente y es de esa característica. Pero hay una más cercana, por ejemplo, el caso de Blue Mall y La Sirena. En La Sí, Sirena venden comida. Los empleados de Blue Mall cruzan a comer a La claro. Sirena. Entonces, fíjate cómo estamos viendo demanda y público. Y fíjate que con el público te hablé de tres grandes grupos. El público que vive, el público que se mueve o el público que está fijo, pero de manera circunstancial en la zona. Ahora, ya luego que yo analicé esa parte, yo tengo que ver si hay demanda. Muchas veces yo quiero poner un negocio en una zona que está copada de negocios similares. Ahí yo lo que voy a entrar es a quitarle mercado a otros, lo cual hace que mi esfuerzo pueda ser más difícil. O el caso que hacen otros negocios y es lo que buscan el público de rebote. ¿Qué es el público de rebote? Yo me pongo cerca de un negocio grande de mi misma categoría, pero yo sé que ese negocio va mucha gente y ese negocio genera ese público que dice, espérate, yo no voy a entrar a este negocio tan grande cuando yo lo que ando buscando son los productos y termina yendo ese negocio pequeño. Por eso fíjate que, la naturaleza de mi negocio es que el público busca zonas de concentración de ese negocio. Y te podría citar varios casos. Repuestos. Tú andas buscando repuestos de vehículos. Al menos de que tú vayas a comprarlo en la casa distribuidora de ese vehículo, aquí en el distrito o en el Gran Santo Domingo, tú tienes grandes zonas de concentración. Tú tienes la Isabel Aguiar, tú tienes el área de lo que se denomina como la 20, que se sigue llamando así, y en Santo Domingo Este, tú tienes una zona de Santo Domingo Este, y en esos tres puntos probablemente se concentran el 80% de las tiendas de repuesto que hay en el Gran Santo Domingo, y eso es típico. Tú te vas a buscar ferretería y te va a pasar lo mismo. Entonces, tú tienes que analizar eso. Ahora, entro a otro aspecto que tú validas en esto. ¿Qué anda buscando el público? Si hay una demanda insatisfecha, ¿qué características anda buscando ese público en este negocio que entonces puede hacer que tú te concentres en las características de tu negocio hacia satisfacer esos elementos que hoy el público no quiere? Mira, la gente se está quejando porque la mayoría de los negocios en esta categoría son lentos en entregar el producto.
Entonces, ¿qué tú buscas? Déjame yo buscar satisfacer esa variable en donde yo creo un negocio, pero mi característica principal es la rapidez en atender al cliente. O viceversa, la gente quiere un trato más personalizado y los negocios que hay en la zona son negocios que no te dan este trato. Ahí fíjate que estamos entrando ya en variables más profundas. Ahora, he dejado al final aspectos clave que tiene que tocar un estudio. La disposición del público a dos aspectos. A, moverse a un negocio nuevo. Y segundo, a pagar un precio diferente. Y comienzo con lo primero. Hay veces que sí, la gente quiere probar el nuevo, pero vuelve a su negocio de siempre. Entonces, tú tienes que identificar claramente en el estudio. Hay una disposición en la categoría de ese negocio del público meta de tu zona a probar un negocio. ¿Eres tú el negocio que tú vas a poner lo suficientemente atractivo para moverte? Y te voy a poner un ejemplo. Tú hablas ahorita de un negocio en la categoría de hipermercado. No es lo mismo cuando yo decido ir a abrir un supermercado pequeño, nuevo, en La Romana, en Higüey, en San Pedro de Macorís, en San Francisco, en La Vega, en Baní, con una marca desconocida, a cuando lo va a abrir una gran cadena reconocida. Porque cuando tú ves que esas grandes cadenas, La Sirena, El Bravo, Jumbo, todas esas cadenas grandes llegan a un pueblo, ahí el endoso de la marca tiene un peso grandísimo. ¿Por qué? Porque se convierten en el gran atractivo y si encima de todo tienen más variedad y van a vender más barato que lo del pueblo, ahí hay un elemento ganado de por medio. Ojo, no siempre. Hay categorías en donde hay una sensibilidad a lealtad. Y te podría decir, para cerrar con mi tema de hoy, lo que le ha pasado a algunos negocios al momento de abrir sucursales en algunas ciudades donde hay mucha lealtad hacia lo local. Tú tienes el caso, por ejemplo, algunos restaurantes de Santo Domingo que han ido a abrir sucursales en Santiago, pero no lograron hacer ese clic, ese engagement con el público y tuvieron que cerrar. ¿Pero por qué? ¿Porque eran buenos o eran malos? No, sencillamente no entendieron lo que buscaba el consumidor y no lograron entrar en el ADN de ese público meta. Entonces, esa parte es clave. Y en lo mismo te puede pasar Distrito Santo Domingo Este. A veces, y yo lo he visto en algunos estudios, hay negocios que la sucursal que abren en Santo Domingo Este, a veces tienen que hacer ajustes en el portafolio, porque en la zona que están ubicadas, el tipo de producto que demanda la zona no necesariamente es el tipo de producto que demanda su sucursal principal, su tienda principal del Distrito Nacional. Y otra cosa, Víctor, se da el caso, y lo he visto con las carnicerías, por ejemplo, que han abierto carnicerías, pero los supermercados han ampliado sus ofertas de Exacto. productos y de tipos, y entonces han lesionado a esas tiendas de venta de carne. Exactamente. Y el último aspecto, y con lo que ya cierro mi comentario de hoy, es validar la ubicación. La ubicación, una cosa que yo diga, mira, en tal zona hay mercado, pero saber dónde te colocas. En muchos lugares, el simple hecho de tú estar en una determinada calle o avenida o estar en la otra, simplemente hace la diferencia para que tú tengas público o el público diga yo no voy ahí porque no hay parqueo, porque la calle o es una calle solitaria o viceversa, es una calle demasiado público. Y eso no es que la gente busca calle solitaria o calle de mucho público. Todo va a cambiar de la zona y la naturaleza del negocio. Con esto cierro mi comentario de hoy en que es muy importante hacer sus estudios de mercado antes de usted abrir un nuevo negocio o abrir una sucursal, porque de eso puede depender mucho el éxito que usted tenga con ese nuevo negocio o con esa sucursal y se pueda adaptar a lo que realmente quiere el público. Señores, con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta la próxima. Los hombros, dos canastas con los cuales caminaban por las calles. Pues ahora los supermercados van ampliando cada vez más su oferta de mercancías
y ha cambiado un poco todo, pero no todo puede estar en el supermercado porque hay cositas de lo que llaman los verdecitos, muchísimas cosas de la cotidianidad que son menudos o pequeños y no vale el esfuerzo por su posibilidad de que periman, de que en los supermercados lo tengan. Pero vamos a hablar otro día sobre eso con Víctor Rosario. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con la nota aquí en 95.7 y también por los canales de BitTV 45 y 1045. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.